pesar de la violencia por la que atraviesa Chihuahua, el estado se encuentra en el 6º lugar a nivel nacional por su productividad. Sin embargo, los índices de la violencia pueden influir de manera negativa en la economía del estado, de no ocuparse de ellos de manera inmediata. En entrevista para El Diario, Verónica Báez, directora general del SIDAC, quien presentó el estudio Índice de Productividad en México, nos dijo lo siguiente. Bueno, lo que sí podemos ver es que la zona fronteriza tiene una enorme ventaja con respecto al resto del país. Son mucho más productivos que el resto del país. Vemos que 5 de los 6 estados que tienen frontera con Estados Unidos tienen o muy alta o alta productividad, salvo el caso de Tamaulipas. Entonces vemos que el caso de Chihuahua es un caso de un estado que tiene alta productividad en comparación con el resto del país. Ahora, esto no necesariamente quiere decir que es un estado que tiene alta productividad cuando se le compara con otros estados o regiones similares en otros países. Cuando lo comparamos con sus pares en otros países, podemos ver que el estado de Chihuahua, al igual que todos los estados de México, tienen un rezago fuerte en el tema de productividad. Y bueno, lo que el reporte nos permite es tomar una fotografía del estado de Chihuahua y ver cuáles son los sectores en los que es más productivo y cómo se comparan estos sectores con respecto a la media nacional. Y yo creo que es un gran punto de partida, sobre todo porque se ha hablado mucho del tema de que vimos cómo la manufactura a nivel de país aumentó, pero esto no ha aumentado de forma igual. Entonces hay que estudiar en particular el caso de Chihuahua y ver qué está pasando también con el sector maquilador, hacia dónde va. Y yo creo que el reporte es un buen punto de comienzo para ver cómo se puede empezar a incursionar en actividades que tengan todavía más valor agregado. Yo creo que los aspectos fuertes que habría que explotar es, sin duda, la frontera, que es una ventaja que el Estado tiene y que la ha sabido explotar, ¿no?, por los últimos 20 años, y así es como lo hemos visto. Sin embargo, es hora de empezar a generar mejores reglas y de tener Estado de Derecho y de empezar a dar ciertos mensajes de certidumbre para la inversión y para poder empezar a producir para servicios también de mayor valor agregado. Sin embargo, uno de los problemas ahorita principales en el Estado es sin duda el tema de la violencia, y si eso no se resuelve, sí vamos a ver pronto un rezago en el tema de productividad. En la tabla nacional, Nuevo León aparece como el estado mejor posicionado en lo que a productividad se refiere, seguido por el Estado de México, Coahuila, Baja California, Distrito Federal y finalmente Chihuahua. Por el contrario, los estados con menor productividad fueron Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Campeche y Nayarit. De acuerdo con el Índice de Productividad de México, presentado el día de ayer en la Ciudad de México por este organismo, el sector mejor posicionado por su productividad en el estado de Chihuahua fue el de la construcción, el cual dio como resultado 585,000 pesos por persona ocupada. Finalmente, Verónica Báez advirtió que si México y sus autoridades siguen rezagando el tema de la productividad, el país quedará estancado. Uno de los puntos que consideramos es que mucho del tema del problema de la seguridad y de la violencia no tiene efectos inmediatos. Entonces lo que se ve en el reporte es que nosotros no podemos hacer una correlación directa entre los estados más violentos y cómo avanzaron estos en materia de productividad. Lo que sí podemos ver es que el tema de la inseguridad es un impuesto a las empresas grandes, y para muchas empresas chicas es la diferencia entre poder operar y tener que cerrar. También vemos que en los últimos años el sector del turismo ha sido muy afectado en muchos puntos específicos por el tema de la violencia. Desde nuestra perspectiva, la productividad no ha sido el tema central en la planeación de los gobiernos estatales. La productividad no se ha puesto como una meta específica que debemos elevar, y esto no nada más desde el tema del gobierno federal, sino también los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los empresarios y también los individuos. Y lo que sí pensamos es que si no empezamos a poner el tema de la productividad al centro y ver cómo los mexicanos podemos producir más de lo que producimos hoy, simplemente toda la economía se va a mantener rezagada. Circunstancia en la que coincidió el analista Luis Rubio. Pues en el largo plazo no hay nada más importante que la productividad. Ese es el tema fundamental. En el país, sin embargo, hablar de productividad se ha vuelto una mala palabra, se ha vuelto ya casi un insulto. Tenemos que encontrar una manera de legitimar la productividad como concepto, como el fundamento de la generación de riqueza, de empleos. Si no hay productividad, no nos vamos a poder generar y no va a poder crecer ni la planta laboral ni los ingresos de esa planta.
Declaraciones que fueron sustentadas también por Macario Schettino. ¿Por qué este país es improductivo? Pues porque construimos reglas para que no fuera productivo. O sea, hasta que no nos demos cuenta que durante todo el siglo XX hicimos hasta lo imposible por destruir este país, no hay manera de resolverlo, de veras. Hicimos reglas para ser improductivos. La conclusión de Lewis con respecto a cuál es el factor más importante para impulsar la productividad es la competencia. Y si uno tiene una economía en la cual no se compite, por las razones que ustedes quieran, no hay manera que la gente sea productiva. Y no se compite en una economía como la nuestra porque tenemos privilegios reservados para distintos grupos, que son empresarios bastante inútiles, pero que se hicieron ricos al amparo del Estado. O son los grupos sindicales que también se hicieron ricos al amparo del Estado, o los campesinos, o los estudiantiles, o claro, el imperio de la ley. La idea básica detrás de que necesitamos cumplir reglas sobre las que todos estemos razonablemente de acuerdo y que quien no las cumpla merece un castigo importante. Y eso en México no ocurre. Con imágenes de Dios Camacho Rivera, informó desde la Ciudad de México para el Diario TV, Marta Elba Figueroa, corresponsal.